Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien hoy. Es un placer estar con ustedes. Bueno, para comenzar hoy, tengo una pregunta para ustedes. ¿Conocen ustedes el programa 100 Mexicanos Dijeron? O creo que ahora han cambiado el nombre, es 100 Latinos Dijeron, porque quieren alcanzar una audiencia más grande, ¿no? Más amplio. Creo que hay un foto para los que no conocen este programa. Fue uno de los programas que me ayudó a aprender el español. ¿No hay? Ok. Pues creo que ustedes más o menos conocen ese programa, ¿no? Bueno, en inglés hay un programa idéntico, se llama Family Feud. Es casi lo mismo en todo aspecto, pero es cierto que la encuesta que usan, hacen la encuesta a 100 estadounidenses en vez de 100 mexicanos o 100 latinos. Bueno, quiero que todos imagínense que la encuesta pregunta a 100 personas lo siguiente: ¿cuál es el evento más importante en el cristianismo? ¿Qué es el evento más importante en la religión, en el cristianismo? ¿Cuál sería la respuesta más popular? Creo que sería la Navidad, ¿no? En nuestra cultura, ahí está el Víctor. Creo que el hombre anterior fue más guapo, ¿no? El presentador anterior fue más, no sé, pareció más, tenía algo. Este chavo no, es un cómico, ¿no? Pero, bueno, la Navidad. Creo que la respuesta a esta pregunta sería probablemente lo más popular, la respuesta más popular sería la Navidad, porque en nuestra cultura la Navidad es todo, ¿no? Aquí en la iglesia tenemos servicios especiales para Navidad, hacemos cosas bonitos como danzas y música especial, adoraciones, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice decoraciones? ¿Cómo se dice? Perdón. Cuando no usa el escrito, cosas pasan. Bueno. Y también hay un feriado secular paralelo a la Navidad en este país, ¿no? En estas muchas culturas. Y pues en este país la mayoría de las actividades asociadas con la Navidad no tienen significado religioso, ¿no? Son completamente seculares. Tratan del Papá Noel y de los reinos más que Jesucristo. Y en el mundo financiero, la Navidad es una estación que dura 3 meses o aún más. Y es vital para el bienestar de la economía de este país. Así, creo que no sería una sorpresa si la respuesta más popular a la encuesta, a esta pregunta, sería la Navidad. Pero la verdad es que Jesucristo nunca pidió a sus discípulos recordar su nacimiento. No era algo importante para él. En cambio, Jesucristo nos mandó recordar su muerte y su resurrección. Por eso, la respuesta de los 100 mexicanos o los 100 estadounidenses sería incorrecto. El evento más importante en el cristianismo, según a Jesucristo, era su muerte y resurrección, no su nacimiento. Porque la muerte y la resurrección de Cristo era el destino de su ministerio, la realización de su misión en la tierra. Y somos salvos no por su nacimiento, somos salvos por su muerte en la cruz. Así que Cristo dio a la iglesia 2 símbolos visibles y acciones como recuerdos de su muerte, y nos mandó a hacerlos con frecuencia. Las 2 acciones o ceremonias son así: el bautismo y
la Santa Cena. Y la semana pasada nos enfoquemos en el bautismo y pensamos en la gran comisión que Cristo nos dio, que es hacer discípulos y bautizarlos. Y esta semana nos enfocaremos en la Santa Cena, es decir, la comunión. Y ambos de estas ceremonias proclaman nuestra fe en Jesucristo públicamente. En el bautismo nos conectamos a la muerte de Jesucristo cuando nos bajamos del agua y nos conectamos a su resurrección cuando nos levantamos del agua. Morimos a nuestra naturaleza pecaminosa cuando aceptamos que Jesús perdona nuestros pecados. Porque el perdón viene del sacrificio y de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo tomó todos nuestros pecados en sí mismo y murió con ellos, con estos pecados de nosotros. Así, cuando nos bajamos del agua, simbólicamente estamos sepultados con Cristo y resucitamos como nuevas creaciones en Cristo cuando recibimos su gracia de nueva vida y vida eterna. Y cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, su Espíritu hace su morada dentro de nosotros. Recibimos su nueva vida en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos transforma interiormente y renacemos con una nueva naturaleza espiritual, creado con el propósito de hacer buenas obras. Así, cuando aceptamos a Cristo como Señor, nos conectamos también a su resurrección. Por lo tanto, el bautismo es una manera de comunicar simbólicamente que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que hemos comenzado una nueva vida en Él. Y hoy tenemos el placer de testificar a 2 bautizos hoy, después de este servicio. Y todos están invitados, porque va a estar algo increíble. Vamos a ver 2 personas proclamar públicamente, simbólicamente, la muerte de su naturaleza pecaminosa y la resurrección o el renacimiento como una nueva creación. Sería genial. Pero lástima que me parece que tal vez confundí a algunas personas la semana pasada cuando hablé sobre la práctica de algunas iglesias que bautizan a bebés. Y lo siento que confundí a ti o a alguien. Por eso, antes de continuar con el sermón, voy a tratar de clarificar esto un poquito. Como he dicho la semana pasada, el patrón que vimos en la Biblia es que alguien oye las buenas noticias de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego se bautiza para proclamar su fe en Cristo públicamente mediante esta ceremonia. Y en otras iglesias como los luteranos, los anglicanos y los católicos romanos bautizan bebés antes que los bebés puedan entender las buenas noticias de Cristo y antes de tomar la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador. Pero cuando los bebés crecen en estas iglesias y llegan a una edad en la cual entienden el mensaje de Cristo y sus discípulos, esas iglesias tienen cursos de confirmación para enseñar la fe a los niños y para confirmar su fe que su bautismo proclamó. La cuestión es que un bautismo de un bebé puede ser válido. Y aunque es al revés del patrón bíblico, creo que es posible para un bautismo de un bebé, un bautismo infantil, ser válido en ciertos casos. Pero creo que en muchos casos, tal vez la mayoría de casos, no son válidos. Creo que es válido cuando un niño, después de ser bautizado como un bebé, sí pasa por un curso de confirmación
ofrecido por su iglesia y verdaderamente entiende las buenas noticias de Jesucristo y verdaderamente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y comienza una vida nueva en Cristo. Y conozco personas que han tenido esta experiencia y sus vidas muestran los frutos de una fe activa en Cristo. Pero hay muchos otros casos cuando alguien es bautizado como un bebé, pero nunca pasa por un curso de confirmación y así no confirman su bautismo infantil. En estos casos, su bautismo no es válido. Si estas personas oyen las buenas noticias de Jesucristo años después, quizás en una iglesia diferente, y lo aceptan como Señor y Salvador, es algo desconectado de su bautismo infantil. Así que hay que bautizarse de nuevo para proclamar públicamente su nueva fe en Cristo. Otra situación, tal vez aún más común, es cuando alguien es bautizado siendo bebé y luego pasa por un curso de confirmación, pero es algo rutinario para el niño o la niña. Tal vez ellos aprenden los hechos del Evangelio y entienden la fe intelectualmente, y cuando el pastor o líder de su grupo de confirmación dice, ¿crees en Jesucristo como Señor y Salvador? Los niños responden, sí, pero nunca toca el corazón. Es algo ceremonial para ellos, sin significado. Sus vidas no muestran el fruto de una vida nueva en Cristo. Y su religión trata de tradición y rutina y no de relación con Cristo. En estos casos, el bautismo infantil tampoco es válido. Si años después, quizás en su adolescencia o como adultos, ellos oyen las buenas noticias de Cristo y esta vez se arrepienten verdaderamente y aceptan a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, sería algo nuevo, desconectado de su bautismo infantil. Por eso ellos deben ser bautizados de nuevo para proclamar su nueva fe en Cristo. Espero que es claro. ¿Es claro para todos? ¿Ok? Si hay confusión o si tiene preguntas, por favor, habla conmigo después del servicio o habla con uno de los pastores o pastoras, ¿ok? Bueno, ahora, para continuar, a continuación, con el tema de hoy, la Santa Cena, o es decir, la comunión, es otro nombre. Como el bautismo, la Santa Cena es algo que podemos tratar como una rutina, algo ceremonial que no nos afecta. Pero esto no es el propósito de la Santa Cena. No es algo solamente tradicional que hacemos. El apóstol Pablo nos enseña cómo entender la Santa Cena en 1 Corintios 11. Leo 1 Corintios 11 comenzando de verso 23 hasta 28. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. La noche en que Judas traicionó a Cristo, Cristo primero celebró la Pascua con sus discípulos. La Pascua es la fiesta de los judíos para celebrar
un evento de la historia de su liberación de esclavitud en Egipto. Y durante esta cena, Cristo guió a sus discípulos en una nueva celebración, de una transformación de la fiesta de la Pascua a algo nuevo. Y la cosa nueva era la Santa Cena o la comunión, en que celebramos ahora la liberación de pecado y muerte que Cristo nos dio mediante su muerte en la cruz. Ahora no es liberación de los egipcios, es ahora liberación de la muerte y del pecado mediante Cristo. Bueno, así que podemos ver que la Santa Cena es una comida, es parte de una cena. El pedazo de pan que tomamos representa el cuerpo de Jesucristo y la copa representa su sangre. Y los primeros cristianos, como en el libro de Hechos en la Biblia, ellos celebraron la Santa Cena con una cena completa. Hoy en día es más como una merienda, algo así para nosotros. Pero esta comida no es solamente una comida física, es una comida espiritual también. Cuando tomamos el pan y la copa, simbólicamente tomamos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Es decir, que Cristo es nuestro alimento espiritual, alimenta al ser. Su sangre nos ha limpiado y cuando tomamos la copa, nos recuerda la limpieza de Cristo dentro de nosotros. Su cuerpo nos alimenta espiritualmente porque representa que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Así que Él es nuestro verdadero alimento para el alma, para el ser. También la Santa Cena, más que una comida, es un conmemorativo. Pablo cita a Cristo diciendo en versos 24 y 25 de este pasaje de 1 Corintios 11. Dice, y después de dar gracias, Cristo lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Así que hay que acordarnos de Cristo, acordarnos de su vida, acordarnos de sus enseñanzas, acordarnos de su muerte, acordarnos de su resurrección. La Santa Cena es un momento para conmemorar a Cristo y pensar en cómo su gracia ha cambiado nuestras vidas. Por esta razón, cada semana, cuando celebramos la Santa Cena aquí, un pastor, una pastora u otro líder en la iglesia comparte un pensamiento devocional para ayudarnos a recordarnos de Cristo y de lo que ha hecho para nosotros. En estos mismos versos 24 y 25, Pablo y Cristo nos enseñan otra idea importante sobre el significado de la Santa Cena. Cristo dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Los israelitas del Antiguo Testamento estaban bajo un pacto con Dios que Dios hizo con Moisés. En este pacto, los israelitas podían estar en buen estado con Dios si cumplieran cada reglamento de la ley de Moisés. Si fallaran en un detalle, este fracaso se consideraba un pecado y estarán fuera de la bendición del pacto. La única manera de recibir el perdón por su pecado y estar bajo la misericordia de Dios otra vez, bajo su pacto, era sacrificar un cordero perfecto y ofrecer su sangre, la sangre y el cuerpo de este cordero perfecto como sustituto por el pecado.
era la única manera de regresar bajo la cobertura de este pacto con Dios. Bajo este pacto de Moisés, los israelitas tenían que repetir estos sacrificios una y otra vez, porque pecaban una y otra vez, como nosotros, ¿no? Como humanos hoy en día también. Así que Cristo, en sus palabras, conecta su muerte en la cruz como al sacrificio del Cordero para la expiación de los pecados de los israelitas, como la sangre y el cuerpo del Cordero fue ofrecido a Dios para expiar a los pecados de los israelitas. Cristo ofreció su sangre y su cuerpo al Padre para expiar a nuestros pecados. Pero diferente de los corderos de los israelitas, el sacrificio de Cristo nos dio una expiación permanente de todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Así que el sacrificio de Cristo, su sangre y su cuerpo, nos da gracia y misericordia y el perdón de pecado para la eternidad. No hay ninguna necesidad de repetir este sacrificio. Es completamente 100% suficiente. Como los israelitas del Antiguo Testamento estaban bajo el pacto de Moisés con Dios, ahora estamos bajo este nuevo pacto de Cristo que Cristo proclamó. Para mantenernos en buen estado bajo el pacto de Cristo, hay de mantener nuestro lazo con Cristo por medio de obediencia a Cristo y comunión con su Espíritu que ahora nos inhabita. Y una manera de hacer esto, de mantener nuestro lazo con Él, es conmemorar a Cristo y su nuevo pacto para nosotros por medio de celebrar la Santa Cena. Así, la Santa Cena es una señal de nuestro pacto con Dios. Así podemos revisar los primeros 3 puntos del sermón, porque he escondido los puntos hasta este momento. Los primeros 3 puntos. ¿Qué es la Santa Cena? Primero, la Santa Cena es una comida física y espiritual. Comida es la palabra para sus notas. También la Santa Cena es un conmemorativo, porque hacemos memoria de Cristo. Y tercero, la Santa Cena es una señal de nuestro pacto con Dios. Señal de nuestro pacto, este nuevo pacto en Cristo. Pero no es todo. Este pasaje de Escritura nos revela otras cosas importantes sobre la Santa Cena también. ¿Recuerdan cómo el bautismo es una proclamación pública de la transformación interna que pasó? Bueno, la Santa Cena también es una proclamación pública de lo que Cristo ha hecho para nosotros. En verso 26, Pablo añade que cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así, tomar el pan y beber la copa de la Santa Cena da testimonio a todo el mundo de lo que Cristo ha hecho. Y vamos a continuar testificando de las buenas noticias de Cristo hasta que Él regrese. Y una manera de hacerlo, de testificar de Cristo, es celebrar la Santa Cena. Así que el 4º punto de este sermón dice así: la Santa Cena es un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Es un testimonio. En tus notas hay las citas bíblicas con cada punto. ¿Están escritos? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora entendemos lo que la Santa Cena significa.
pero también hay que entender la actitud que debemos tener y el ambiente que debemos crear cuando la celebramos. En el capítulo anterior, Pablo nos explica estas cosas. Miren conmigo 1 Corintios 10, verso 16. Dice así: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. En verso 16 dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias. Es claro que lo que la Santa Cena representa es más que todo una gran bendición inmerecida que Dios nos ha dado. Por eso damos gracias a Dios y lo adoramos. Así que tomar la Santa Cena es una acción de dar gracias. Y también es un acto de adoración a Cristo. Y hay que tener esta actitud de agradecimiento y adoración cuando la celebramos. Por esta razón, cada semana, cuando celebramos la Santa Cena, es durante nuestro tiempo de adoración y alabanza. Porque queremos cultivar este ambiente de adoración y agradecimiento, y la Santa Cena es parte de este proceso. Así, el quinto punto dice: la Santa Cena es una acción de dar gracias y adoración. Por esa razón hay que tener una actitud de agradecimiento y adoración. Actitud es la palabra para las notas. Otra cosa que Pablo nos revela en estos dos versos es que la Santa Cena es un hecho de comunión. Dice: no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Es capítulo 10, verso 16. 1 Corintios 10, 16. Dice: no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Es por esta razón que otro nombre por la ceremonia es la comunión. Porque es un tiempo de intimidad espiritual y compañerismo con Cristo. Por esta razón, cuando celebramos la Santa Cena cada domingo, contamos a ustedes recibir los elementos y regresar a sus asientos para tomar un momento de contemplación antes de tomar el pan y la copa, para que puedan conectar con el Espíritu de Cristo y estar en comunión con Él, comunión con su sangre. Queremos experimentar en estos momentos un momento de paz y comunión verdadera con Cristo. Y así el sexto punto es así: la Santa Cena o comunión es un tiempo de intimidad espiritual y compañerismo con Cristo, y queremos crear un ambiente de contemplación para hacerlo bien. Espiritual es la palabra para las notas. Ok, ahora que entendemos lo que la Santa Cena significa y cómo debe ser nuestra actitud durante la ceremonia, hay que saber quién debe tomar la Santa Cena. En los evangelios, por ejemplo en Marcos capítulo 14, versos 22 y 26, hasta 22 a 26, vimos que Cristo ofreció la Santa Cena a sus discípulos y no a la población general. También, como hemos visto, la Santa Cena es un tiempo de comunión con Él, comunión con su Espíritu, el Espíritu que tenemos dentro de nosotros debido a ser renacido en Él. Por eso no tiene sentido para un incrédulo participar en la Santa Cena. Y por eso decimos cada semana que los que son seguidores de Cristo, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, están invitados a compartir
la Santa Cena con nosotros. En el caso de los niños, si los niños han aceptado a Cristo, pedimos a los padres, si los niños han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, están bienvenidos a tomar la Santa Cena también, tomar los elementos. Pero si todavía no han aceptado a Cristo, pedimos a los padres no permitir a sus hijos tomar la Santa Cena. Y dependemos de los padres de manejar esto. No vamos a ser la policía de tus niños, ¿ok? En este caso, dependemos en ustedes ser el pastor o la pastora de tu casa y manejar tus niños y dirigirles a una fe en Cristo. Y cuando ellos han aceptado a Cristo, permítanles tomar la Santa Cena. Pero si todavía no han aceptado a Cristo, si no entienden la fe, son padres, son los pastores de tu casa, dependemos de ustedes manejar a tus niños y impedirles hasta que entiendan y aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, en el caso de mi esposa Kerry y yo, nuestros dos hijos mayores, ellos sí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y así cuando ellos no están en la escuela dominical, cuando están en el servicio con nosotros, permitimos a los dos tomar los elementos de la Santa Cena. Pero nuestra hija, que solamente tiene 3 años, ella no entiende las buenas noticias de Cristo todavía. Entiende en parte, pero todavía no. Así no permitimos a ella tomar la Santa Cena ahora. Un día, cuando ella entiende el Evangelio y acepta a Cristo como Señor y Salvador, vamos a permitirla tomar la Santa Cena. Ok. Bueno, así el próximo punto dice así: solamente los que ya son discípulos deben tomar la Santa Cena. Y discípulos es la palabra para las notas. Finalmente, hay que entender cómo prepararse para la ceremonia. Si regresamos al pasaje principal de este sermón, que es 1 Corintios capítulo 11, podemos ver la enseñanza de Pablo sobre esta cuestión. En versos 27 y 28 dice: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Así hay que examinarse a sí mismo. Vivir en este mundo significa que la suciedad del mundo va a tocarnos. También tenemos una lucha diaria, morir de nuevo a nuestra naturaleza antigua, a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, cada día hay que quitarnos de la suciedad espiritual. Y lo bueno es que tenemos acceso al río de Dios, es decir, el río de su misericordia y sanidad, que puede limpiarnos y sanarnos y desarrollarnos cada día. Como el apóstol Juan dice en 1 Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un beneficio de la Santa Cena es que nos recuerda que debemos acercarnos al río espiritual de Dios. Es decir, cada vez que celebramos la Santa Cena, hay que tomar un momento para examinarnos a nosotros mismos, para ver si hay pecados que necesitamos confesar a Dios, o si hay rencor o amargura o envidia o lujuria que te toca en el corazón y que necesitas entregar a Dios.
O si hay un patrón de vicio en tu vida, cuando te examinas a ti mismo, es posible que el Espíritu Santo va a dirigirte a confesar tu vicio, no solamente a Dios, pero a otra persona confiable, para la contabilidad. O si has ofendido a alguien, o tienes un conflicto con alguien que todavía no te has resuelto. Probablemente durante este momento de examinar a sí mismo, el Espíritu Santo va a dirigirte a pedir perdón a esas personas. Y si es posible, antes de tomar la Santa Cena. Miren lo que dice Jesucristo sobre esta idea de la reconciliación con otras personas. En Mateo 5, 23 a 24 dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cristo enfatiza la importancia de ser reconciliado con otros cristianos lo más pronto posible. Hay de hacer lo que puedas inmediatamente. Y la Santa Cena nos da un recordatorio de examinarnos a nosotros mismos para ver si necesitamos ser reconciliados con alguien. Así, ¿cómo me preparo para la Santa Cena? Es por medio de examinarse a sí mismo, confesar sus pecados, comprometerse otra vez a Cristo y restaurar los lazos con otras personas. Bueno, en conclusión, la Santa Cena es una ceremonia que Cristo nos mandó a hacer y tiene tantos resultados buenos. Es una proclamación de nuestra fe esencial. Es un conmemorativo de la obra de Cristo en la cruz. Es una oportunidad de testificar sobre las buenas noticias de Jesucristo y la vida nueva que tenemos en el reino de Dios. Es una oportunidad para adorar a Dios y a Jesucristo y dar gracias a ellos. Y es una oportunidad para tener un tiempo de intimidad con Cristo y de contemplar su bondad. Y es una oportunidad para examinarse y limpiarse de la suciedad del mundo y de la naturaleza pecaminosa. Celebramos la Santa Cena cada semana aquí y les animo a participar de esta ceremonia sagrada y así recibir todos los beneficios, los buenos resultados de ella. Ahora vamos a concluir con un tiempo de ministración. Y como un recordatorio, a la 1:30 vamos a estar en el auditorio principal, el auditorio grande, para nuestro bautismo de los dos candidatos. ¿Okay? Y todos están invitados a estar allí 1:30. ¿Okay? Así, los que sienten un deseo de quizás sea reconciliado con Dios, pasa al frente. Ahora vamos a tener un momento de ministración. Queremos orar contigo. Si tienes el sentido que nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y quieres hacerlo ahora, pasa a la frente durante este tiempo de ministración, oraremos contigo. O si tienes cualquier necesidad física, emocional, espiritual, queremos orar contigo, pasa a la frente. Y lo demás, si quieren, vamos a tener música suave. Puedes tomar un tiempo de contemplación, de meditación, un momento en paz. Si quieres, están invitados a quedar en tu asiento para estar en paz y en comunión con Cristo. Pero también están invitados a aprovecharse de té, café, bagels en el lobby principal. Y a la 1:30 nos vemos en el auditorio grande para el bautismo. ¿Okay? Es todo. Que Dios te bendiga y les bendigo con la gracia de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Salgan al mundo y sean la iglesia de nuestro Padre Dios. Gracias por venir.